gusto compartir de nuevo la palabra de Dios, que nos va a iluminar una semana más. Abrimos el corazón, nos disponemos, abrimos el oído interior y cuando se nos va contando la palabra dejamos que ésta ingrese en nosotros. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Amigos, ya estamos recorriendo la Navidad, de este tiempo corto, pero muy lindo, muy intenso, ¿no? Que lo vivimos desde el 25, el domingo pasado la Sagrada Familia, hace poquito ya tuvimos el Año Nuevo, y ya estamos ahora en el segundo domingo de Navidad. Un domingo que nos marca con el Evangelio que recién proclamamos, que se llama el prólogo de San Juan, o la primera parte del Evangelio de San Juan, nos hace mirar la Navidad desde el misterio más profundo de Dios que se hace carne, que asume nuestra naturaleza humana. Por ahí la mirada que tenemos con las lecturas de la Nochebuena es el pesebre, es el niño envuelto en pañales, es ese recostar el niño en pesebres, son los pastores que llegan a adorarlo. La imagen que toma el cuarto evangelista es ya esta lectura más profunda de este Dios que asume la carne humana, y el verbo y la palabra, a veces es el verbo, a veces la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Hasta qué punto significa hacerse carne? La carne es no solamente nuestra carne humana, sino todo lo humano que tenemos, todo lo que tenemos de humano, y dentro de eso humano está todas esas debilidades, esas pobrezas, esas limitaciones que la misma carne nos da. Es decir, ser creado y ser carne, ser hombre, ser mujer, pertenecer a la humanidad, es una gran pasión, una gran maravilla, pero también está llena de limitaciones y de pobrezas. Pues bien, esta luz, esta palabra, esta eternidad de las eternidades, asumió la carne. En un tiempo de la historia asume lo nuestro, para no desprenderse nunca más de lo nuestro. La carne asumida por Dios no se va más, no la pierde más. Y este Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, palabra hecha carne entre nosotros, ha asumido lo humano y lo ha llevado a Dios. Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda alcanzar a Dios. Este segundo domingo de Navidad es un domingo de penetrar en el misterio, lentamente, hasta donde cada uno pueda ingresar, pero cada vez se puede ingresar más, porque esta palabra que acabamos de recibir, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es insondable. Cada vez podemos profundizarla más, ingresar más en ella, conocerla más. Pero entonces quiere decir que a Dios le importa todo lo humano, sí. Entonces quiere decir que Dios se interesa por lo nuestro, sí. Quiere decir que Dios sabe de nuestras debilidades, de nuestras pobrezas, de lo que nos cuestan las cosas, sí, porque Él lo asumió. Y entonces sabe Dios que nosotros a veces nos equivocamos, que somos débiles, que caemos en el pecado, que tenemos pobrezas, sí. Y sabe que tenemos sueños y que quisiéramos alcanzar esos deseos tan profundos y que a veces quizás por circunstancias de la vida no se dan, no se llegan o cambian de rumbo. Sí, ese es nuestro Dios, el Dios que asume
lo humano, la carne. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¿Saben qué significa esto? Que nunca tenemos que perder la esperanza. No la podemos perder. Pero ¿cómo si me fue mal en esto, en aquello? Si hay algo que no salió. Si esto fue así, yo lo quería de una manera. No perdamos la esperanza. Porque justamente Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y asumió todo lo humano. Entonces, esta Navidad, vista de este segundo domingo, abre a la esperanza. Abre a saber que no va a haber ninguna realidad que vivamos que Dios no la pueda asumir. Ninguna. Todo lo que hagamos es parte de lo humano. Y Dios entonces va a asumir eso humano. Lo que Dios no quiere es que caigamos en aquellas cosas que nos complican la vida. Y si lo hacemos, Él siempre va a estar esperándonos para que salgamos de allí. Lo más fuerte que tenemos que vivir es aquello que significa querer al Señor, seguir su camino y seguir su historia. Pero si caemos en debilidades y pobrezas, el Señor nos sostiene y nos anima a cambiar de vida. Este es el domingo de la esperanza, el domingo de saber cómo el Señor asumió lo humano y cómo lo podemos vivir. Este es el domingo para renovarnos y con un corazón bien abierto, alegre y feliz, recorrer la etapa de la vida en que estés, sabiendo que Él nunca te va a abandonar. Esto es un consuelo de mucha profundidad y a la vez de mucha paz, porque tenemos paz en el corazón cuando caminamos en su presencia.